Un saludo al primer Congreso Internacional Antropologías del Sur. Un saludo a todos los participantes. Una felicitación a la doctora Jacqueline Clarac de Briceño y todos los demás que participaron en esta idea, y esa idea que luego se convirtió en la preparación de un congreso. Y en este congreso pues saludo a todos los participantes, con tristeza de no poder asistir personalmente, pero estando atento a la preparación del Congreso y al desarrollo del mismo también, y con la posibilidad, y agradezco mucho la invitación, de participar con algunas ideas sobre el tema del Congreso, las antropologías del sur, no en Mérida, Venezuela, pero sí desde Mérida, Yucatán, México. Una pregunta central del Congreso que quedó muy claramente marcada en los documentos preparatorios es la pregunta: ¿qué son para nosotros las antropologías del sur hoy? Y creo que cuando nos acercamos a esa pregunta tenemos que ver el contexto general en el cual estamos, y que es un contexto crítico en el sentido de que hay que ver el contexto bien, hay que analizar el contexto para ver los diferentes elementos que se conjugan en él. Y por una parte tenemos un crecimiento de escuelas, programas, egresados de antropología en casi todos los países de América Latina, algo de alguna manera positivo. Y al mismo tiempo tenemos también situaciones que más bien van en contracorriente, que es la transformación del sistema educativo superior en casi todos los países de América Latina, donde se impone cada vez más una formación más técnica que científica, donde los estándares burocráticos se vuelven no elementos para la mejora de la formación y de la investigación, sino se vuelven elementos casi objetivos de los procesos educativos y de los procesos de investigación, donde estamos bajo una especie de imperialismo de las ciencias naturales, donde las formas que ellos tienen se nos imponen muchas veces para nuestra operación, o donde también hay la situación de la imposición lingüística. No está mal que aprendamos a escribir en inglés y leer inglés, pero igualmente importante es, y eso no se fomenta tanto, el aprendizaje del idioma del país más grande de América Latina, de Brasil, o de las lenguas indígenas que se hablan en América Latina. Además, estamos en una situación donde gran parte de la población está excluida de la reflexión sobre su sociedad, porque tiene que ver cómo sobrevive, no cómo piensa la sociedad. Donde la preocupación diaria por la comida y por la seguridad personal y el problema de la insignificancia vivida por tanta gente, la angustia cotidiana de sobrevivir y de ser alguien en esta sociedad, no le permite hacer lo que nosotros hacemos, es decir, analizar nuestra sociedad. Es en ese sentido y en esa situación donde las antropologías del sur se ven como un instrumento cognitivo, un instrumento cognitivo de carácter científico, no en el sentido de las ciencias naturales, sino científico en el sentido de buscar las causas de la situación para remediarla, para cambiarla. Si no conocemos las causas de los grandes males sociales, tampoco podemos intervenir en la sociedad y modificar esta sociedad. Una situación que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su reporte para América Latina y el Caribe, en el año 2010, describe como la situación del continente con la mayor desigualdad en el mundo. Por eso también vale la pena seguir reflexionando sobre el sentido de la misma expresión de las antropologías del sur, donde no nos referimos a las antropologías que se hacen,
en el sur, sino estamos pensando en las antropologías que se hacen del sur, que se hacen con la perspectiva del sur, que se hacen como una aportación no solamente para el conocimiento y la intervención en las sociedades del sur, sino también como una aportación desde el sur para las antropologías planetarias, para la antropología universal. Y por eso también antropologías del sur, porque se asume este conflicto norte-sur, ese conflicto estructural entre el norte y el sur, y donde se piensa que este conflicto algún día tiene que terminar sin que termine el sur, porque seguirá habiendo un sur en términos de un estilo de vida, de un estilo civilizatorio, de un estilo diferente de otras partes en el norte y también en otras partes del sur. Esa antropología del sur, que también tiene otros nombres, y uno de los nombres que tiene también es la búsqueda de la antropología propia, una antropología para el conocimiento, que en sí es valioso, pero que en el caso de las ciencias sociales ciertamente es siempre de alguna manera también un conocimiento para cambiar esa escandalosa situación de desigualdad entre el norte y el sur, y también entre el norte y los nortes y los sures al interior de nuestros países. Quiero plantear 3 retos, seguramente hay más, pero estoy casi seguro de que estos 3 retos aparecerán una y otra vez a lo largo de las discusiones del Congreso, así como están descritas y caracterizadas las diferentes reuniones, los simposia y las mesas de análisis que contiene el Congreso. El primer reto me parece que ya se está atendiendo, hay que consolidarlo, y me parece que es la consolidación de la revitalización de nuestros antecedentes. Y aquí me refiero básicamente a 2 cuestiones. Uno son los antecedentes que tienen nuestras antropologías, que muchas veces en América Latina se hacen presentes, visibles, más o menos a partir de la mitad a mediados del siglo pasado, pero que tienen muchos antecedentes que algunos encuentran en el siglo XVI, otros ciertamente en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX. Antecedentes que han sido ocultados por el proceso de difusión de las antropologías del norte hacia el sur, y donde sabemos que la antropología es algo que se inventó en el norte y que luego nos llegó en buena medida, pero nos llegó de tal manera que nuestros antecedentes propios han sido ocultados, han sido olvidados, y creo que los tenemos que recuperar, y en muchos países de América Latina se están haciendo estudios de ese tipo, no simplemente para saber qué pasó, sino para conocer la tradición de ideas, de contextos intelectuales, de formas institucionales en las cuales se realiza la antropología y las ciencias sociales en América Latina, porque si uno no conoce estos elementos que son los condicionantes reales, entonces uno a veces toma decisiones equivocadas porque no conoce bien la situación en la cual se da el fenómeno que le interesa a uno. Y el segundo tipo de antecedentes me parece que es ese conjunto de elementos, ese caldo de cultivo en el cual se hicieron visibles la mayor parte de las antropologías del sur en América Latina, esta situación de los años 50, de los años 60, en los cuales se formularon las primeras 3 grandes ideas latinoamericanas sobre la sociedad: la teoría de la dependencia, la teología y la filosofía de la liberación, y la pedagogía popular concientizadora. Estos 3 elementos que han sido sumamente importantes para el pensamiento latinoamericano, para las políticas que buscan alternativas a las ideas del desarrollo,
impuestos y que han sido una especie de caldo de cultivo de nuestras antropologías y permean durante mucho tiempo nuestras antropologías. Han sido criticadas con mucha razón también y obviamente no se trata de recetas que se puedan aplicar hoy tal cual, 70 años después, 60 años después. El capitalismo es distinto, los estados son diferentes, las dinámicas culturales no son exactamente las mismas, pero hay una especie de perspectiva latinoamericana formada por estos tres elementos que hoy en día se complementan, por ejemplo, por las ideas del buen vivir y la participación de poblaciones indígenas en estas críticas y en estas propuestas de modificación de la sociedad. Eso me parece el primer reto al cual ya hemos respondido como comunidad académica, científica, profesional, y donde ya estamos trabajando, pero es una tarea que todavía tiene elementos y tiene pasos por delante. Un segundo reto sería la intensificación de la reflexión metodológica sobre nuestras antropologías. Y metodología aquí pensada en el sentido amplio, en el sentido que no solamente se refiere a lo técnico de la investigación, de su preparación, de su desarrollo, del análisis del material que se obtiene en la investigación, sino en el sentido amplio que implica la reflexión sobre la posición propia, la posición no en el sentido político, sino en la posición estructural propia, la posición, los diferentes centrismos que siempre analizamos, el centrismo de género, el centrismo de citadino, el centrismo de universitario, el centrismo de diferentes grupos profesionales, o sea, esos puntos de vista que uno necesariamente tiene porque uno es parte de una sociedad y donde uno tiene que analizar esos centrismos para no imponer su punto de vista a lo que realmente quiere descubrir, y donde si no analizamos esos centrismos, en vez de descubrir, muchas veces encubrimos la realidad. Esta reflexión metodológica me parece que tiene también seguramente tiene más, pero tiene dos aspectos que me parece particularmente importantes. Uno es todo el proceso de digitalización y de la difusión de los dispositivos móviles y la extensión del Internet. Aquí me parece que tenemos una situación totalmente nueva, una situación que tiene un efecto sobre la civilización semejante a la invención del alfabeto y la invención de la imprenta. Pero a diferencia de esas dos situaciones que simplemente sucedieron, nosotros sabemos que hay ese tipo de situaciones y podemos empezar a monitorear este proceso y podemos tal vez intervenir en él para domesticarlo y no simplemente adecuarnos a él. No deja de ser llamativo cuando uno piensa, por ejemplo, como en la época de los 60s y de los 70s, cuando desde el sur se analizaron las empresas transnacionales, que todas eran empresas del norte, y se trataba de ver cómo estas empresas configuran ideas, configuran modelos de vida y cómo esas empresas al mismo tiempo bloquean pensamiento alternativo. Me refiero a la época en la cual, por ejemplo, las empresas petroleras, las empresas automotrices, las empresas farmacéuticas eran las primeras grandes empresas mundiales. Y todo el mundo sabía que establecen relaciones de dependencia. Es muy curioso cuando uno ve la situación de hoy, donde otra vez hay empresas del norte que se extienden por todo el mundo y cuyos productos recibimos y muchas veces sin pensar
que al mismo tiempo se trata también de empresas que tienen otros fines y que participan en los sistemas mundiales de control. Me refiero obviamente a Apple y a Windows, a Facebook y a Google, o sea, todas estas empresas que finalmente son empresas privadas que se generan en el norte y donde muchas veces en vez de domesticar lo que significan para el trabajo científico, simplemente nos adecuamos a la manera como ellos operan, como ellos estructuran la comunicación, como ellas establecen relaciones sociales, la manera como construyen redes entre las personas y las instituciones, y simplemente nos subimos un poquito al carro en vez de construir nuestro propio carro o decir a dónde queremos que nuestro carro debería ir. Entonces, es una cuestión que tiene que ver con la ciencia antropológica, porque tiene que ver con la generación de textos, la circulación de textos, la validación de textos. Y el segundo aspecto metodológico que me parece importante desde una antropología del sur o desde antropologías del sur es la relación con nuestros objetos de estudio, es decir, las personas que nos dan entrada a sus vidas, a veces a sus casas, a sus familias, no para que nos conozcamos a ellas, no para difundamos sus secretos o algo así, sino para que a partir de la observación de ellos y de sus conductas y de conocer sus problemas, sus propuestas de solución, sus sueños de otra forma de vida, podamos entender cómo funciona nuestra sociedad y qué alternativas podríamos tener. Esta interacción con sujetos que nosotros en el estudio convertimos en objetos, pero que son sujetos como nosotros, ciudadanos como nosotros, me parece que es un elemento importante en la cuestión metodológica, que muchas veces no aparece tanto en la discusión, sino algo añadido a la investigación, pero es parte de la investigación, y donde podríamos nosotros buscar más caminos, no para decirles lo que nosotros encontramos, sino para inducir al pensamiento antropológico de la gente que estudiamos con el instrumento cognitivo que se llama antropología. Digo eso porque muchas veces cuando vemos gente común y corriente, y nosotros a veces actuamos igual, porque somos gente común y corriente también a pesar de ser antropólogos, ve uno cómo las personas analizan los fenómenos sociales en términos biológicos, en términos psicológicos. Y entonces, por ejemplo, los pobres tienen la culpa de ser pobres, porque pertenecen a cierta raza, tienen ciertas características físicas, tienen ciertas características psíquicas, son flojos y por eso son pobres. Entonces no solamente son pobres, sino además tienen la culpa de ser pobres. O se analiza la política, por ejemplo, el señor Trump, a ver si tiene peluquín o no, eso se vuelve una gran discusión, en vez de entender que el señor Trump funciona en función de los grupos económicos y políticos y militares que organizan la vida pública de los Estados Unidos y de los grandes consorcios que tienen que ver con estas cosas. Entonces, contribuir al pensar sociocientífico, contribuir al pensar antropológico de la gente con la cual establecemos contacto en nuestras investigaciones, significa tomar en serio a Durkheim, a Marx, a McLennan y todos estos, y reivindicar desde el sur la esfera de lo social y de lo cultural como una esfera propia. Tal vez no como nos la hace ver a veces la ciencia social y la antropología del norte, pero sí como una esfera propia que necesita una antropología propia. El tercer reto me parece que sería algo que se podría llamar la recuperación crítica de nuestros inicios como disciplina. Aprendemos que la antropología del norte,
pero también la antropología universal científica empieza en el siglo XIX. Y sabemos que empieza con el evolucionismo. A mí me parece que el evolucionismo fue una idea genial. Fue una idea con la cual realmente se sentaron las bases de nuestra ciencia, porque por una parte se entiende a partir de eso la realidad, toda realidad, la materia, y no solamente la materia inerte, la materia viva, no consciente, sino también la materia viva, consciente, reflexiva, es decir, los seres humanos, se entiende como una realidad en proceso, no como algo fijo, sino algo en proceso, algo que está cambiando permanentemente y donde incluso hay una tendencia hacia la complejización, una dirección hacia donde se desarrolla la especie humana, sus sociedades y sus culturas. Y la otra idea genial, que lo que es específicamente humano, la cultura, no existe en singular, sino en plural. Por lo tanto, no se puede hablar sobre esta esfera, sino hay que estudiarla, y la antropología revela el universo de la especie como el multiverso de las sociedades y las culturas. Esa intuición inicial grandiosa, sin embargo, también carga con una hipoteca enorme, porque carga con la hipoteca de la unilinealidad teleológica. Esa unilinealidad teleológica que nos llega en la segunda mitad del siglo XX como la idea del desarrollo, como una idea que el filósofo venezolano José Manuel Briceño Guerrero describe en uno de sus escritos como nuestros políticos, intelectuales y maestros creen con candorosa ingenuidad que la especie humana solo tiene un buen camino y que los pueblos de la cultura occidental son hermanos mayores que han avanzado más rápidamente en él. Nuestros políticos, intelectuales y maestros han internalizado la imposición exterior de las circunstancias históricas hasta el punto de confundirla con sus propios deseos. Entonces, aquí me parece que la crítica desde el sur de los inicios de nuestra disciplina, la crítica de la unilinealidad teleológica que tiene este esquema es algo vital en el sur, porque sufrimos año tras año los proyectos de desarrollo que justamente nos hacen a veces confundir los objetivos del desarrollo con nuestros propios deseos, en vez de adecuar los objetivos del desarrollo a nuestros propios deseos. Y hay que recordar acá cómo el inicio de las antropologías latinoamericanas, el inicio de las antropologías del sur, estaban a la par del debate desde el sur sobre la evolución, y donde autores tan importantes como Darcy Ribeiro de Brasil o Ángel Palerm en México propugnaron por la idea de la multilinealidad, donde la realidad tiene un proceso, tiene una tendencia, pero son muchas tendencias que van al mismo tiempo y donde los seres humanos escogemos entre estas tendencias, y donde la antropología del sur justamente puede participar a la antropología, aportar a la antropología universal con su crítica del provincialismo metropolitano, como Arturo Escobar y Gustavo Lins Ribeiro llamaron este procedimiento de elaborar una teoría de la evolución a partir de la historia concreta de una parte del mundo, y donde nosotros nos agregamos, nos reconocemos en este proceso evolutivo, pero al mismo tiempo desde el sur también vemos tendencias diferentes, vemos opciones diferentes, y esto a través de la crítica científica de la hipoteca del comienzo, que contribuye a ver con más claridad también el gran alcance de este grandioso comienzo de la antropología.
No puedo terminar este saludo al primer Congreso Internacional Antropologías del Sur sin recordar que estamos celebrando hoy, en este año 2016, un acontecimiento del año 1516. Y me refiero a una obra que Ángel Palermo, en su primera gran historia latinoamericana de la antropología, incluye como uno de los precursores de la antropología. Me refiero obviamente al libro Utopía de Tomás Moro, que se publica en 1516, y donde mucha gente piensa que la utopía es algo para gente que no tiene otra cosa que hacer, pero donde uno ve, por una parte, que se trata de un análisis precientífico. No existía la ciencia social, no existía la ciencia antropológica todavía, pero donde uno ve muy claramente cómo en la primera parte de la obra no habla de la isla Utopía, que no se sabe dónde está, porque hay que hacerla todavía, sino habla de otra isla, una isla muy concreta, en ese caso la Gran Bretaña, y donde denuncia y critica al poder político, el sistema jurídico, la voracidad de los ricos, la falta de humanidad del sistema político para con los pobres. Y donde después describe una sociedad en la cual estas causas que hacen la sociedad británica de su tiempo y la sociedad europea en general, mala para la mayoría de la gente, donde esta sociedad es otra porque no existen estas causas que hacen mala